En la cena familiar, mi nuera se inclinó hacia mí y susurró: «Estoy embarazada del bebé de tu marido, vieja corriente». Me le reí en la cara y le dije: «No te preocupes, querida». Semanas después, le di una sorpresa que la destruyó por completo. «Qué bueno que estás aquí. Quédate hasta el final de mi historia y déjame un comentario con la ciudad desde donde la ves, para saber hasta dónde ha llegado». Llevaba casada con Hilario 43 años, 43 años de desayunos juntos, mañanas perezosas de domingo y esa tranquilidad fácil que llega cuando dos personas se conocen al derecho y al revés. A mis 65, yo pensaba que lo sabía todo sobre mi marido, mi hijo Gael y la vida que habíamos construido en nuestra gran casa colonial. Estaba equivocada. Era un martes por la tarde, a finales de septiembre, cuando todo cambió. El comedor brillaba con la luz dorada del candelabro que Hilario me regaló en nuestro 20º aniversario. La mesa de caoba estaba puesta con la vajilla de mi abuela. Las copas de cristal relucían como pequeños prismas. Debería haber sido perfecto. Una cena familiar con nuestro hijo y su esposa, con quien llevaba 3 años casado. Citlali estaba sentada frente a mí, su cabello rubio recogido en ese peinado severo que tanto le gustaba. Sus ojos verdes, agudos y calculadores. Tenía 28 años, 15 menos que Gael, y desde el día que entró a esta familia sentí algo depredador en ella. La manera en que observaba a todos, estudiándonos como si buscara puntos débiles. Esa noche estaba radiante, no de felicidad, sino de algo más frío, más soberbio. No dejaba de posar la mano sobre su vientre, que todavía estaba plano, llamando la atención con esa sutileza que había perfeccionado. Gael, como siempre, no sospechaba nada. Mi hijo tenía esa fe ingenua en la gente, siempre viendo primero lo bueno. Cortaba su filete con la misma concentración intensa que tenía desde niño, su cabello oscuro cayéndole sobre los ojos. Y Hilario. Mi Hilario estaba sentado en la cabecera, su cabello plateado impecable, sus ojos azules, que solían ser tan cálidos cuando se encontraban con los míos, fijos en su plato. No me había mirado a los ojos en toda la noche. La verdad, no me miraba de verdad desde hacía semanas. «Mireya, te luciste otra vez», dijo Gael asintiendo hacia el asado en el que había pasado horas. «Está increíble». Le sonreí a mi hijo, pero se sintió vacío. El aire estaba tan cargado de tensión que la comida bien podría haber sido polvo en mi boca. Algo se avecinaba, podía sentirlo, como esa pesadez antes de una tormenta. «La madre Mireya es una cocinera increíble», dijo Citlali, su voz dulce como miel, pero con una agudeza que solo yo parecía notar. Tan devota esposa y madre, de verdad, inspiradora. La forma en que se detuvo en la palabra devota me hizo estremecer, pero le asentí con educación. «Gracias, querida». Citlali se secó los labios con la servilleta, una leve sonrisa en las comisuras de su boca. «Sabes, he estado pensando mucho últimamente en la devoción, en los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad». Sus ojos brillaban mientras continuaba, a pesar de todo tipo de desafíos. El tenedor de Hilario tintineó contra su plato, el sonido demasiado fuerte en el silencio repentino. «Eso es hermoso, cariño», dijo Gael mientras estiraba la mano para apretarla de su esposa. «El matrimonio es compromiso, ¿no? Construir algo juntos». «Oh sí», coincidió Citlali, pero ahora sus ojos estaban fijos en mí. «Construir algo. O, a veces, compartir lo que ya está construido». Mi corazón empezó a latir más rápido, aunque no podría decir exactamente por qué. Había algo en su tono, algo en la forma en que Hilario se negaba a mirarme, que hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. «Tengo noticias», soltó Citlali de pronto. Su voz cortó el silencio. «Noticias que van a cambiarlo todo para nuestra familia». Gael se enderezó en su silla, con la cara iluminada de anticipación. «¿Qué es?». Citlali se puso de pie con toda la calma, alisando su vestido. «Estoy embarazada». Las palabras cayeron en la sala como un golpe físico. La cara de Gael se llenó de alegría mientras se levantaba para abrazar a su esposa. «Citlali, eso es maravilloso, eso es...». Volteó hacia nosotros, sonriendo de oreja a oreja.
Mamá, papá van a ser abuelos. Yo debería haber estado feliz. Debería haber llorado de emoción, abrazado a mi nuera, ya imaginando los colores del cuarto del bebé y el baby shower. Pero en lugar de eso, algo frío y feo se me retorció en el estómago cuando vi los ojos de Citlali por encima del hombro de Gael. Ella estaba mirando a Hilario, y su expresión era triunfante. Logré hablar, aunque mi propia voz me sonó extraña. Pero Citlali no había terminado. Mientras Gael se movía para servir champán y hacer un brindis, ella fue rodeando la mesa despacio, deteniéndose junto a mi silla. Se inclinó como si fuera a abrazarme para felicitarme, pero en lugar de eso, sus labios rozaron mi oído y susurró palabras que me atormentarían por semanas. Estoy embarazada del hijo de tu marido, vieja tonta. El mundo se inclinó. Mis manos se aferraron al borde de la mesa tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. De alguna manera, contra toda lógica, me reí. Una risa clara y brillante que resonó por el comedor. No te preocupes, querida, me oí decir, con la voz firme aunque sentía el pecho desmoronarse. Todo va a salir bien. Citlali se apartó, con un destello de confusión en su cara. Ella esperaba lágrimas, acusaciones, un escándalo. Mi calma la descolocó por completo. Pero cuando miré al otro lado de la mesa a mi marido, a Hilario, que todavía no se atrevía a mirarme a los ojos, sentí que algo dentro de mí se rompía. Tal vez el último pedazo de confianza que me quedaba, el hilo final que sostenía la vida que yo creía tener. Gael seguía hablando, alzando su copa, diciendo cosas sobre nuevos comienzos y familias que crecen. Su alegría era tan pura, tan real, que me volvió a destrozar. ¿Cuánto tiempo había pasado esto? ¿Cuántas mentiras me había tragado? Yo también levanté mi copa. Con la mano firme, sonreí a mi hijo y sentí que todo mi mundo se hacía polvo. El resto de la cena pasó como en una nube. Contesté cuando me hablaban, sonreí cuando se esperaba, interpreté el papel de la suegra sorprendida y encantada. Pero por dentro estaba gritando. Cuando por fin se fueron, Gael todavía parloteando sobre cunas y fondos para la universidad, y Citlali dándome una última mirada altanera, me quedé de pie en mi cocina, metiendo los platos al lavavajillas con una precisión mecánica. Hilario apareció en la puerta con los hombros caídos de cansancio. Mejor. Empezó con la voz ronca. No esta noche, dije sin voltear. No puedo con esto esta noche. Lo escuché suspirar. Oí sus pasos retirarse escaleras arriba hacia la recámara que habíamos compartido por más de 40 años. Pero yo no pude seguirlo. Todavía no. Tal vez nunca. En vez de eso me quedé ahí, sola en mi cocina, rodeada por los restos de lo que sería mi última cena familiar inocente, preguntándome cuánto tiempo llevaba viviendo entre extraños. El sueño nunca llegó. Me acosté en nuestra cama king size, escuchando la respiración de Hilario a mi lado, preguntándome si el hombre con el que había pasado mi vida era en realidad un desconocido. Cada pequeño sonido, el crujido de la casa, el zumbido bajo del refrigerador, sonaban ensordecedores en la oscuridad. Cuando amaneció, seguí mi rutina como si estuviera actuando en una obra de teatro. Café para 2, huevos estrellados para Hilario, pan integral cortado en diagonal, justo como le gustaba. Nos sentamos uno frente al otro en la mesita del desayuno, con el sol de la mañana colándose por las ventanas. Y yo estudiaba su rostro como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Dormiste bien?, preguntó, con los ojos todavía en su periódico. Bien, mentí. El silencio entre nosotros se sentía pesado, cargado de todas las cosas que no se decían. Al final, Hilario dobló su periódico y se levantó. Hoy voy a trabajar en el jardín. Las rosas necesitan cuidado antes de la primera helada. ¿Cuántas veces había dicho esas mismas palabras en los últimos meses? Lo vi alejarse, notando la ligera joroba en sus hombros que no estaba ahí hace un año. A los 72, seguía siendo atractivo de esa manera digna que me conquistó en una kermés de la iglesia hace 45 años. Pero ahora no podía evitar preguntarme si alguna vez había conocido de verdad al hombre detrás de esa cara tan familiar. Después de que se fue,
Me quedé sola con mi café enfriándose, mis pensamientos volviendo una y otra vez a los últimos meses, tratando de encontrar las pistas que había pasado por alto. Ahí estaban, como piezas de un rompecabezas que había sido demasiado ciega para armar. Hace 3 meses, Hilario empezó a bañarse a horas extrañas, no solo en la mañana como siempre, sino de repente después de trabajar en el jardín, o antes de cenar, aunque no tuviéramos planes de salir. Cuando le pregunté, dijo que no quería oler a tierra y fertilizante. Hace 2 meses, encontré un estado de cuenta de la tarjeta de crédito con cargos que no reconocí, una florería en el pueblo de al lado, una joyería de la que nunca había oído hablar. Cuando le pregunté, dijo que estaba planeando sorpresas para mi cumpleaños. Faltaban 4 meses para mi cumpleaños, pero elegí creerle. Hace 6 semanas, Citlali empezó a venir más seguido. Siempre cuando Gael estaba en el trabajo, siempre con algún pretexto de querer aprender recetas familiares o pedir consejos sobre el matrimonio. Se quedaba horas y a menudo los sorprendía a ella y a Hilario en conversaciones en voz baja que terminaban en cuanto yo entraba a la habitación. Nada más hablando del jardín, decía Hilario. A Citlali le interesa aprender sobre las rosas, pero a Citlali nunca le había gustado la jardinería. De hecho, una vez dijo que tener tierra bajo las uñas la hacía sentir casi como una cavernícola. Ahora, sentada bajo la dura luz de la mañana, esas conversaciones cobraban otro sentido. La manera en que Citlali le tocaba el brazo mientras hablaban, cómo se reía de cosas que no tenían mucha gracia, cómo las mejillas de Hilario se sonrojaban de una forma que no había visto en años. Lo atribuí a que mi esposo disfrutaba la atención de una mujer joven y bonita. Vanidad inofensiva, me dije. Era natural que un hombre de su edad quisiera sentirse apreciado. Qué ingenua fui. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos oscuros. La voz de Gael sonaba llena de emoción. «Mamá, ¿pudiste dormir anoche?» Yo estaba tan emocionado que no pude cerrar los ojos. «Aún lo estoy procesando», respondí con cuidado. «Es una noticia maravillosa, mi amor. Citlali ya está haciendo listas, nombres para el bebé, ideas para el cuarto, todo. Quiere empezar a comprar cosas este fin de semana». Dudó. Dijo que papá se veía muy feliz cuando se lo contó, que hasta se puso algo sentimental. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Cuándo se lo dijo? La semana pasada, creo. Quería decírselo primero a él. Dijo que estaba nerviosa por cómo reaccionarían los dos. Qué lindo, ¿no? Estaba preocupada de que pensaras que éramos demasiado jóvenes. Apenas la semana pasada, ella le había contado a Hilario sobre el embarazo una semana entera antes de compartirlo con la familia. ¿Por qué haría eso, a menos que... ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. Solo pensando en todo lo que tendremos que hacer para estar listos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad que me revolvía el estómago. La charla privada, el comportamiento extraño de Hilario, la mirada triunfante de Citlali en la cena. Necesitaba saber la verdad, pero no me atrevía a enfrentar a Hilario directamente. Todavía no. Si estaba equivocada, si mi mente sospechosa estaba inventando un problema de la nada, podía destruir mi matrimonio sin motivo. Pero si tenía razón. Pasé el resto de la mañana como en una nube, haciendo como que limpiaba cuartos que ya estaban impecables, doblando ropa que no necesitaba ser doblada. Por la ventana de la cocina, miraba a Hilario en el jardín, podando las rosas con esos movimientos deliberados y expertos. Eli, nuestro jardinero, estaba cerca, recortando los setos con esa eficiencia callada que había aprendido a valorar en el último año. Eli era un alma buena, quizá de unos 30 y tantos o 40, con ojos cafés cálidos y manos ásperas de tanto trabajar. Vivía en un pequeño departamento arriba del garaje detrás de la casa de los Zamora, al lado, cuidando algunas propiedades en el vecindario. Hilario lo había contratado después de que se jubiló el último jardinero, y yo le había tomado cariño a su educación y su dedicación para mantener nuestro jardín bonito. Ahora lo miraba y me preguntaba si él sabía, si había visto algo, si todo el vecindario sabía más de lo que pasaba en mi matrimonio que yo misma.
Alrededor del mediodía, el sedán plateado de Citlali entró en nuestra cochera. Bajó con un vestido ligero que le marcaba su aún delgada cintura, su cabello rubio brillando al sol, mientras caminaba hacia el jardín donde trabajaba Hilario. Yo miraba desde detrás de las cortinas del salón cuando se acercó a él. Su conversación era animada. Sus manos se movían mientras hablaba. Él asentía. En un momento ella le puso la mano en el brazo. El mismo gesto que ya le había visto antes, pero que había decidido ignorar como algo amistoso. Ahora parecía algo completamente distinto. Cuando ella se rió, echando la cabeza hacia atrás de esa manera perfecta suya, Hilario sonrió. De verdad sonrió, como no lo había visto en meses. Sentí un nudo en el pecho, un dolor que ni siquiera sabía cómo nombrar. Hablaron quizá 20 minutos antes de que Citlali mirara hacia la casa. Me retiré de la ventana, con el corazón acelerado por el ridículo miedo de que me sorprendieran espiando a mi propio esposo. Cuando volví a mirar, ella ya se había ido. Su coche salía de la cochera en reversa. Hilario se quedó en el jardín, pero ahora sus movimientos eran distintos, más ligeros, como si lo que hubieran hablado le hubiera quitado un peso de encima. Esa noche en la cena estaba casi alegre. Hablaba sin parar del jardín, de sus planes para la primavera, de lo emocionado que estaba por convertirse en abuelo. Se veía más animado que en semanas, y yo no dejaba de estudiar su rostro, buscando algún rastro de culpa o engaño. En cambio, lo que vi parecía más bien alivio. «Hoy pasó Citlali por aquí», dije con cautela. «¿Sí?», respondió Hilario, asintiendo mientras cortaba su chuleta de cerdo con manos firmes. «Dulce muchacha, está nerviosa por el embarazo. Necesitaba un poco de tranquilidad». «¿Qué tipo de tranquilidad?». Su cuchillo se detuvo apenas un segundo. «Ah, ya sabes, preocupaciones de mamá primeriza. Si lo hará bien, si el bebé estará sano. Preocupaciones normales. Pero nada en Citlali me había parecido nunca normal. Y ahora empezaba a creer que este embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Hilario dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía vivir con esta incertidumbre. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era falsa, si cada beso era una traición. Iba a descubrir la verdad, aunque doliera, porque vivir con mentiras era peor que enfrentar la dolorosa verdad. A la mañana siguiente empecé a indagar en serio. Comencé por el estudio de Hilario. El miércoles por la mañana, después de que se fue a su cita médica de siempre, subí las escaleras hasta la habitación que siempre había sido su refugio privado. La pesada puerta de roble rechinó cuando la empujé y me sentí como una extraña en mi propia casa. El estudio estaba exactamente como él lo había dejado. Papeles apilados con cuidado, libros acomodados por tema, su viejo sillón de cuero colocado perfectamente para atrapar la luz de la mañana. El cuarto olía a su loción para después de afeitar mezclada con el leve olor a libros viejos. Siempre había respetado su privacidad, casi nunca entraba sin que él me lo pidiera. Ahora me preguntaba cuánto me había costado ese respeto. Empecé por su escritorio, con las manos temblando mientras abría el cajón superior. Plumas, clips, tarjetas de doctores y contratistas, nada fuera de lo normal. El segundo cajón tenía cuentas y cartas, todas aparentemente inofensivas. Pero en el cajón de abajo, bajo un montón de revistas de jardinería, encontré algo que me cortó la respiración. Estados de cuenta bancarios, no de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta corriente aparte de la que yo nunca había sabido. Los estados se remontaban 6 meses atrás, y mientras los revisaba, mi confusión crecía. Grandes depósitos, 85,000, 135,000, 200,000 pesos, aparecían al azar, y retiros, siempre en efectivo, siempre en cantidades redondas, 35,000, 60,000, 120,000 pesos. ¿De dónde salía ese dinero y a dónde se iba? Tomé fotos de los estados con mi celular. Las manos me temblaban tanto que me tomó varios intentos para que salieran claras. Luego guardé todo con cuidado y cerré el cajón, pero no podía quitarme de encima la sensación de que me faltaba algo importante. El sonido de un coche en la entrada me hizo correr a la ventana.
No era el sedán de Hilario, sino el coche plateado de Citlali. La vi bajarse, con jeans y un suéter ajustado que resaltaba su figura, y en lugar de ir hacia la puerta principal, rodeó la casa hacia el patio trasero. Era mi momento. Bajé en silencio y me coloqué donde podía ver el patio por la ventana de la cocina. Citlali se acercó a Eli, que estaba barriendo hojas bajo el viejo roble. Empezaron a hablar, y su lenguaje corporal mostraba un nivel de familiaridad que me sorprendió. No me había dado cuenta de que se conocían tan bien. Su intercambio fue breve pero intenso. Eli no dejaba de sacudir la cabeza mientras Citlali insistía. Luego ella metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía un sobre. Eli miró alrededor, nervioso, antes de guardarlo en el bolsillo de su chamarra. Efectivo. Ella le estaba pagando. ¿Pero por qué? Hilario siempre se encargaba de todas las cuentas, incluso del sueldo de Eli. Antes de que pudiera entenderlo, otro coche entró en la entrada, el Honda azul de Gael. Vi a mi hijo salir y saludar a su esposa, quien de inmediato dejó a Eli y corrió hacia Gael con una sonrisa radiante. ¡Sorpresa!, swingó mientras lo abrazaba. Esperaba encontrarte para ir a comer. Gael se rió, girándola entre sus brazos. ¿Qué haces aquí, preciosa? Quería revisar el jardín con Eli, respondió ella con toda naturalidad. Ya sabes que he querido aprender más sobre las plantas desde que supimos lo del bebé. Sonaba perfectamente normal, perfectamente inocente, pero yo había visto el sobre, había visto los ojos nerviosos de Eli. Esto no era por el jardín. Mientras ellos iban hacia la casa, yo me metí en la sala y fingí leer una revista. Entraron por la puerta principal con el brazo de Gael alrededor de su cintura, los dos radiantes. «Mamá», dijo Gael, «mira a quién encontré conspirando con nuestro jardinero». ¿Conspirando? Intenté sonar tranquila. Citlali se rió, esa risita delicada que siempre me parecía un poco forzada. Le preguntaba a Eli qué flores serían mejores para el cuarto del bebé. Pensé que sería lindo plantar un pequeño jardín para nuestro hijo o hija. Nuestro hijo o hija. Pero el bebé no era de Gael, ¿verdad? El bebé era... Eso es hermoso, me escuché decir. Eli sabe mucho. Sí, respondió Citlali, clavando sus ojos en los míos con lo que quizás fue un reto. Ha sido muy amable, muy comprensivo. La forma en que dijo comprensivo me puso la piel de gallina, como si llevara un significado oculto. Se quedaron a comer. Gael hablaba sin parar sobre planes para el bebé mientras Citlali permanecía callada y atenta. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia la ventana del jardín, donde Eli seguía trabajando. Se veía nerviosa, distraída, nada que ver con la mujer segura de sí misma que había soltado su bomba en la cena 2 noches antes. ¿Todo bien, amor?, Zrenia preguntó Gael al ver la ida. Solo cansada, contestó ella rápido. Hormonas del embarazo, ya sabes. Pero yo le estudié la cara, y lo que vi no era cansancio. Era cálculo, preocupación, la mirada de alguien cuyas cuidadosas estrategias empezaban a desmoronarse. Después de que se fueron, vi a Eli seguir trabajando 1 hora más. Se veía inquieto, echando miradas hacia la casa, hacia la calle, hacia su camioneta estacionada en la banqueta. Fuera lo que fuera que Citlali le había dado en ese sobre, claramente lo tenía alterado. Esa noche, cuando Hilario regresó de su cita, estaba distante. Apenas tocó la cena, solo empujaba la comida en el plato mientras se quedaba mirando a la nada. ¿Todo bien?, Swing pregunté, repitiendo la pregunta de Gael. Bien, respondió automáticamente. Pensando en el jardín, quizá replantar el rosal en primavera, pero claramente su mente estaba en otra parte y las arrugas alrededor de sus ojos se veían más profundas que en la mañana. El teléfono sonó justo cuando terminábamos de recoger los trastes. Hilario contestó, y vi cómo se le ponía la cara pálida mientras escuchaba. Sí, dijo en voz baja. Sí, entiendo. Mañana por la noche, ahí estaré. Colgó y se quedó un momento ahí parado, con la mano aún en el teléfono. ¿Quién era?, Zrenia pregunté. Nadie importante, contestó, pero su voz sonaba tensa. Tengo que hacer un mandado mañana después de cenar.
un mandado, de noche. En 43 años de matrimonio, Hilario nunca había sido de salir con misteriosos recados nocturnos. A la noche siguiente, jueves, lo vi desde la ventana de nuestra recámara mientras salía de la cochera a las 7:30. Había estado callado todo el día, distraído y nervioso. Cuando le pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre ver a alguien por unas cosas del jardín. Las tiendas de jardinería no abrían a las 7:30 de la noche. Unos 20 minutos después de que se fue, escuché voces en nuestro patio trasero. Espiando por las cortinas, vi a Citlali y a Eli junto al cobertizo del jardín, hablando en voz baja y acalorada. Incluso desde lejos se notaba que Eli estaba molesto, moviendo los brazos mientras Citlali se quedaba ahí con los brazos cruzados. No podía escuchar lo que decían, pero sus gestos dejaban claro que discutían por algo serio. En un momento, Eli levantó las manos frustrado y se fue furioso hacia su camioneta. Citlali lo siguió, agarrándole el brazo. Discutieron un par de minutos más antes de que Eli negara con la cabeza y se subiera a su camioneta. Mientras se alejaba, Citlali se quedó sola en mi patio trasero, iluminada por la luz de seguridad, y ya no se parecía en nada a la joven dulce e inocente con la que mi hijo se había casado. Se veía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Hilario regresó una hora después, se notaba todavía más ensimismado. Fue directo a su estudio y cerró la puerta. Alcanzaba a escucharlo hacer llamadas telefónicas, su voz baja y urgente, pero las palabras eran imposibles de distinguir. Esa noche me quedé despierta mirando al techo, tratando de juntar las piezas. La cuenta bancaria secreta, el sobre de efectivo que Citlali le dio a Eli, la llamada extraña y el viaje nocturno de Hilario, su acalorada discusión. Nada tenía sentido si solo se trataba de una aventura. Pero ¿qué tal si no era una aventura en absoluto? ¿Y si algo mucho más grande estaba pasando justo bajo mis narices? A la mañana siguiente, viernes, tomé una decisión. Seguiría a Hilario cuando saliera de la casa. Tenía que ver a dónde lo llevaban esos misteriosos mandados. Pero primero iba a revisar el cuarto viejo de Gael, el que Citlali a veces usaba cuando venía de día, porque empezaba a creer que sus secretos iban mucho más allá de un embarazo y una infidelidad. Y tenía razón. El viernes amaneció gris y con llovizna, lo cual encajaba perfecto con mi estado de ánimo. Hilario salió temprano diciendo que iría a la ferretería, pero ya no le creía nada. En cuanto su coche desapareció por nuestra calle arbolada, subí las escaleras al cuarto de Gael con una determinación que no sentía desde hacía días. La habitación había sido remodelada después de que Gael se fue, convertida de un caos adolescente en un cuarto de huéspedes ordenado con paredes azul claro y muebles blancos. Pero Citlali había dejado sus toques: un pañuelo de seda sobre el espejo, loción cara en el buró, una pila de revistas en la repisa de la ventana. Empecé por el tocador, revisando cajón por cajón. Ropa, joyas, nada fuera de lo común. Pero en el cajón de hasta abajo, debajo de un montón de suéteres de diseñador, mis dedos toparon con algo inesperado. Un folder manila, escondido como si fuera contrabando, lleno de documentos que me helaron la sangre. Estados de cuenta de un banco a nombre de Gael mostraban movimientos que yo sabía que él no había hecho. Retiros enormes en efectivo desde hacía 8 meses, 270,000, 360,000, 450,000 pesos, más de lo que él ganaba en medio año. Y había más: solicitudes de crédito a su nombre para tarjetas que nunca mencionó, papeles de préstamos por sumas que arruinarían sus finanzas. En el fondo del folder había una lista escrita a mano con la letra inconfundible de Citlali. Fondeadora del Bajío, 810,000 pesos. Línea de crédito Chase, 540,000. Préstamo personal, M. Herrera, 324,000. Fondo de emergencia, 216,000. Me temblaban las manos mientras tomaba fotos de todo, con la mente dando vueltas tratando de entender lo que estaba viendo. Esto no era solo una aventura, se trataba de dinero, mucho dinero, dinero que mi hijo definitivamente no tenía. Un ruido abajo me dejó helada, la puerta de entrada cerrándose. Corrí a poner todo de vuelta y me deslicé hasta la ventana.
El coche de Citlali estaba en la cochera y ella caminaba hacia la casa con su habitual andar seguro. Llegué al pie de las escaleras justo cuando entraba por la puerta principal, usando la llave que le habíamos dado después de la boda. «Mireya», llamó, con la voz demasiado alegre. «Espero que no te moleste que me haya metido sola». Esperaba que pudiéramos platicar un poquito. Se me secó la boca. «Claro. ¿Quieres café?» Eso estaría encantador. Me mantuve ocupada en la cafetera, consciente de cómo se acomodaba en mi mesa de cocina como si fuera suya. Cuando me giré, me miraba con esos ojos verdes afilados, una ligera sonrisa en los labios. «Pareces nerviosa», dijo, inclinando la cabeza. «¿Todo bien?» «Solo cansada», mentí, poniendo su taza en la mesa. «No dormí mucho». Sorbió delicadamente. «Imagino que tienes muchas cosas en la cabeza. Los bebés nuevos pueden ser abrumadores, especialmente cuando no se esperan». Algo en su tono me hizo mirarla más de cerca. Hoy parecía diferente, más dura de alguna forma, como si se hubiera quitado el disfraz de dulce esposa joven que solía llevar conmigo. «Citlali», empecé con cautela. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Por qué le dijiste a Hilario sobre el embarazo antes que a Gael?» Su taza se detuvo a medio camino de sus labios. Por un segundo, algo se reflejó en su rostro, tal vez sorpresa o cálculo. Luego volvió a sonreír. «Estaba nerviosa», dijo con suavidad. «Quería asegurarme de que la familia me apoyaría antes de decírselo a mi esposo. Hilario siempre ha sido tan amable conmigo». «Amable», repetí, «muy amable. Incluso protector. Últimamente ha estado tan preocupado por mí». Dejó su taza y se inclinó hacia adelante. «¿Te ha mencionado que he estado teniendo algunas dificultades?» «¿Qué clase de dificultades?» «Oh, solo estrés. Presiones de dinero». Sus ojos seguían fijos en los míos. «Ya sabes cómo es cuando eres joven y tratas de encontrar tu lugar. A veces tomas decisiones que parecen correctas en el momento, pero después se enredan». Sentí como si caminara por un campo minado. «¿Qué clase de decisiones?» Citlali rió, pero sin calidez. «De esas que exigen entender la dinámica familiar. De esas que requieren discreción». Hizo una pausa, observando de cerca mi cara. «De esas con las que tu esposo ha sido tan servicial». Se me apretó el pecho. «No entiendo, ¿no?» Se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al jardín. «Hilario es un buen hombre. Un padre tan devoto haría cualquier cosa por proteger a su familia, ¿verdad? Incluso si eso significara dañar su propia reputación». Sus palabras flotaron en el aire como veneno. La miré de espaldas, viendo cómo examinaba mi jardín como si evaluara una propiedad. «¿Qué estás diciendo?», susurré. Se volvió, y la máscara que llevaba antes había desaparecido. Lo que vi ahora en su rostro era puro cálculo. La mirada de alguien que tenía todo el poder y lo sabía. «Estoy diciendo que algunos secretos valen más que otros, Mireya, y que hay quienes pagan un precio muy alto para mantener esos secretos ocultos». Antes de que pudiera responder, unas voces afuera llamaron nuestra atención. Por la ventana, vi a Hilario y Eli teniendo lo que parecía una discusión acalorada junto al cobertizo. Hilario gesticulaba con fuerza, mientras Eli movía la cabeza una y otra vez. El rostro de Citlali cambió, algo parecido al pánico cruzándole la expresión. «¿Con permiso?», dijo rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta trasera. «Necesito hablar con ellos». La seguí, lo bastante cerca para escuchar, pero tratando de parecer casual. La conversación se cortó en cuanto llegó Citlali, pero la tensión era tan densa que sofocaba. «¿Todo bien?», preguntó Citlali, con la voz afilada, casi de advertencia. Eli miró entre Hilario y Citlali, con el gesto preocupado. «Ya no puedo seguir con esto», dijo suavemente. «Esto no está bien. Gael es un buen hombre. ¿No se merece?» Eli, la voz de Citlali, se volvió de hielo. «Ya hemos hablado de esto». «¿Han hablado de qué?», exigí, acercándome. Los tres voltearon a verme, con la culpa escrita en sus caras de maneras muy distintas. Eli parecía enfermo de arrepentimiento. Citlali estaba furiosa por haber sido interrumpida.
¿Y Hilario? Hilario parecía un hombre que llevaba demasiado tiempo cargando un secreto oscuro y pesado. Teresa, dijo con voz ronca, no deberías estar aquí. ¿En mi propio patio? Mantuve la voz tranquila a pesar de la tormenta dentro de mí. ¿Exactamente de qué han hablado que yo no debería escuchar? El silencio se alargó entre nosotros, roto solo por la lluvia suave cayendo sobre las hojas. Por fin, Eli habló. Ya no puedo seguir con esto, dijo mirándome a los ojos. Señora Salazar, hay cosas que necesita saber, cosas sobre... Ya basta, interrumpió Citlali bruscamente. Eli, teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo?, exigí. Eli miró a Hilario, con los ojos casi suplicando. Díselo, dijo. Ella merece saber la verdad. Hilario cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, el dolor en su mirada casi me dejó sin aliento. Teresa, susurró, nunca quise que te enteraras así. ¿Enterarme de qué? Pero mientras hablaba, las piezas empezaron a encajar. Los estados de cuenta del banco arriba, los mandados extraños, las amenazas crípticas de Citlali sobre secretos y protección. No es lo que piensas, dijo Hilario rápidamente. No es lo que ella quiere que creas. Citlali soltó una risa, afilada como vidrio roto. Oh, pero es exactamente lo que ella piensa, ¿verdad, Mireya? Tu fiel esposo escondiéndose con la esposa de su hijo. Clásico. Miré a mi esposo, buscando respuestas en su rostro. ¿Hilario? No estoy teniendo un affair, dijo, con la voz quebrándose. Teresa, te juro que nunca... Se detuvo, lanzándole una mirada impotente a Citlali. Pero no puedo explicarlo sin... ¿Sin qué?, lo presioné. Sin destruir la vida de nuestro hijo, terminó Citlali por él, con una sonrisa victoriosa. Verás, Mireya, tu esposo quiere tanto a Gael que no soporta decirle la verdad sobre su esposa, sobre lo que yo he estado haciendo, sobre lo que sé. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Lo que sabes sobre qué? Eli dio un paso al frente, pálido pero firme. Sobre el dinero, dijo en voz baja. Sobre lo que Gael ha estado haciendo para cubrir sus deudas de apuestas. Sobre las cuentas que ella le hizo abrir. Los préstamos en los que lo presionó. Eli, advirtió Citlali. Pero Eli siguió, las palabras saliendo como si las hubiera estado guardando por siempre. Ella ha estado chantajeando al señor Salazar, amenazando con arruinar a Gael si no sigue sus mentiras, haciéndolo fingir un affair para esconder lo que ella realmente está haciendo. Mis rodillas flaquearon y me agarré al poste de la cerca para sostenerme, mirándolos a los tres. ¿Deudas de apuestas? Hilario asintió. Miserable, póker en línea, apuestas deportivas. Empezó siendo poco, pero después extendió las manos, impotente. Debe más de 1.800.000 pesos, Teresa, a gente muy peligrosa, y ella sabe que fue ella quien lo metió en esto, dijo Eli, con la voz espesa de rabia. Ella le mostró los lugares, lo empujó a apostar más. Cuando ya estaba hasta el cuello, ella intervino y le ofreció su ayuda, pero a un precio. Volteé a ver a Citlali, que parecía observar toda la escena con un toque de diversión. ¿Qué precio?, pregunté. Silencio, respondió sin dudar. Cooperación, un matrimonio que abriría la puerta a la riqueza de mi familia. Su mano descansó sobre su vientre, como para recalcar su punto, y un seguro para lo que viene. El bebé, susurré. No es de Gael, terminó Eli en voz baja. Es mío. El aire se volvió pesado, un silencio ensordecedor. Apenas si noté que la lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor. Todo lo que creía sobre mi familia, mi matrimonio, los últimos meses, se desmoronó bajo mis pies como arena escurriéndose entre los dedos. Citlali aplaudió lentamente, sus manos resonando en el aire húmedo, burlona. Bueno, dijo, supongo que ya se destapó la verdad. La verdadera pregunta es, Mireya, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa confrontación en el jardín me dejó sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión de frente. Después de que todos se fueron,
Me quedé sentada en la sala por horas, mirando a la nada, tratando de asimilar todo lo que acababa de descubrir. Mi hijo se estaba ahogando en deudas de juego. Mi esposo estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una mujer fría y calculadora que llevaba en su vientre al hijo de nuestro jardinero, y de alguna manera tenía que encontrar la manera de lidiar con todo sin destruir por completo a las personas que todavía amaba. Los días siguientes se sintieron como si estuviera viviendo en una realidad suspendida. Hilario y yo vagábamos uno junto al otro como fantasmas en nuestra propia casa, plenamente conscientes de que todo había cambiado, pero ninguno listo para decirlo en voz alta. Él se acercó a mí más de una vez, con la mirada perdida, como intentando explicarse, pero yo siempre lo detenía con una mano en alto. «Todavía no», le decía, «necesito tiempo para pensar». Y lo hice, cada hora de cada día, en la adicción de Gael y lo ciega que había estado, en el sacrificio silencioso de Hilario, interpretando el papel del esposo infiel solo para proteger a nuestro hijo del desastre de sus propias malas decisiones, en las crueles y elaboradas mentiras de Citlali. Pero sobre todo, pensaba en Eli. Renunció a la mañana siguiente, sin dejar nada más que una nota escondida debajo de la maceta junto a la puerta trasera. Su letra temblorosa, llena de disculpas. Perdón por todo. Nunca quise que llegara a esto. Ojalá algún día puedas perdonarme, pero no estaba enojada con él. Si acaso, me daba lástima. Citlali era como una araña, y él solo había sido otra mosca atrapada en su pegajosa y despiadada telaraña. Para el martes de la semana siguiente, todavía sentía como si la tormenta no hubiera pasado. Cuando el destino me puso la clave de todo en las manos, había estado evitando subir, manteniéndome lejos del cuarto de Gael, donde primero tropecé con esos documentos financieros incriminatorios. Pero esa mañana, el sonido del agua corriendo en el baño de visitas, el que está conectado a ese cuarto, me sacó de mi evitación. Citlali estaba aquí otra vez, tratando nuestra casa como su santuario personal, su pequeño refugio privado de la tormenta que ella misma estaba creando. Esperé hasta escuchar sus pasos bajando, y luego subí, diciéndome a mí misma que necesitaba revisar si había dejado el agua abierta. Era una excusa débil, pero la necesitaba. Necesitaba sentir que tenía algo de control, por mínimo que fuera, sobre el caos que giraba a mi alrededor. El baño, como siempre, estaba impecable, exactamente como ella lo dejaba tras cada visita. Citlali era meticulosa, borrando todo rastro de su presencia, dejando solo su costoso y tenue perfume en el aire como recordatorio de que había estado ahí. Pero esta vez falló. Detrás del inodoro, medio escondido y algo aplastado, había un sobre blanco largo, probablemente caído de su bolsa. El pulso se me aceleró antes incluso de levantarlo, un instinto profundo gritándome que esto iba a importar. Dentro había una sola hoja con el membrete de Águila Laboratorios, un resultado de prueba de ADN, fechado apenas 3 días antes. Me temblaban las manos mientras leía las palabras clínicas y frías que decían la verdad que no quería ver. Resultados de prueba de paternidad. Madre, Citlali Cruz. Hijo, no nacido, vía amniocentesis. Supuesto padre 1, Gael James Salazar. Excluido, probabilidad de paternidad, 0%. Supuesto padre 2, Eli Herrera. No excluido, probabilidad de paternidad, 99.7%. Me dejé caer sobre la tapa del excusado, con la hoja crujiendo entre mis manos. Ahí estaba, la prueba. El bebé no era de Gael, ni siquiera era de Hilario, a pesar de lo que Citlali había dicho. Era de Eli. Pero ¿por qué hacerse una prueba de paternidad si pensaba hacerlo pasar por hijo de Gael? ¿Por qué arriesgarse a confirmar la verdad? Entonces me cayó el 20, rápido y horrible. Seguro. Esa era su póliza de seguro, la prueba con la que podía volar en pedazos a nuestra familia cuando quisiera. Podía mostrar ese papel cuando se le antojara, decir que Hilario la había obligado a mentir, hacerse la víctima de un hombre mayor y poderoso. Estaba cubriendo todos los ángulos, manteniendo su ventaja sin importar cómo salieran las cosas. Se escucharon pasos en las escaleras. Rápido, doblé la hoja y la metí en la bolsa de mi suéter.
Para cuando Citlali apareció en la puerta del baño, yo ya estaba revisando con calma la llave del agua. «Mireya», dijo ella, con un tono deliberadamente parejo, «no sabía que estabas aquí arriba». «Solo revisando que todo esté cerrado», respondí, encontrando su mirada en el espejo. «Ya sabes cómo son estas tuberías viejas». Asintió, pero había algo calculador en su mirada, como si tratara de averiguar si había descubierto algo que no debía. «¿Cómo te sientes?», pregunté, girando para verla de frente. «Con el embarazo, quiero decir». «Bien», contestó con cuidado. «Un poco cansada. El doctor dice que todo se ve bien». «Qué bueno. ¿Cuándo es tu próxima cita?» «La próxima semana», dijo después de una pausa. «Gael va a ir conmigo. Está muy emocionado por ver el ultrasonido». Me dolía el pecho por mi hijo porque su felicidad era tan genuina, tan real, y sin embargo todo estaba construido sobre mentiras. «Citlali», dije suavemente, «¿no hay algo que quieras decirme?» Por un segundo fugaz, su máscara se resquebrajó. Alcancé a ver una duda, quizá hasta un atisbo de remordimiento, antes de que regresara esa expresión fría y calculadora. ¿Cómo qué? ¿La verdad? Nos quedamos ahí, en ese baño estrecho, dos mujeres que sabíamos mucho más de lo que admitíamos. Luego sonrió. Esa sonrisa afilada y depredadora que cada vez detestaba más. La verdad es subjetiva, ¿no, Mireya? Está lo que realmente pasó y lo que la gente cree que pasó. Y a veces, añadió, lo que creen importa más que los hechos. Pasó junto a mí hacia la puerta y se detuvo con un tono casual. «Por cierto», dijo ligera, «creo que se me cayó algo de mi bolsa. No has visto nada, ¿verdad?» Mis dedos instintivamente apretaron el bolsillo donde sentía el crujido de la prueba de ADN. «No», respondí con calma. «Nada en absoluto». Me miró intensamente por un momento y luego asintió levemente. «Estoy segura de que aparecerá», dijo. «Las cosas importantes siempre aparecen». Después de que se fue, me quedé ahí mucho rato, apretando la hoja que podía desbaratarlo todo. Podía llevársela directo a Gael, desenmascarar el engaño de Citlali, liberar a Hilario de su chantaje. Pero no era tan sencillo. Gael quedaría destrozado, no solo por la aventura que en realidad no era una aventura, sino también porque saldría a la luz su adicción al juego, la deuda que lo había dejado tan fácil de manipular para ella. Puede que nunca se recuperara de esa humillación. Y Eli, pobre Eli, que era tan víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de nuevo al caos, obligado a enfrentar un solo momento de debilidad. Pero al pensar en los ojos atormentados de Hilario y la emoción pura de Gael por ser papá, me di cuenta de que la verdad tenía que salir. Quizá no de golpe, ni de una manera que destruyera a todos, pero de algún modo, estas mentiras tenían que parar. Esa noche, encontré a Hilario solo en su estudio, mirando sin ver unos papeles que claramente no estaba leyendo. Cuando toqué suavemente el marco de la puerta, alzó la vista, con los ojos vacíos. «¿Podemos hablar?», pregunté. Él asintió y me señaló la silla frente a su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN del bolsillo, poniéndola con cuidado sobre la madera pulida entre nosotros. Su rostro se quedó sin color al leer. «¿Dónde conseguiste esto?», murmuró. Ella la dejó caer. Lo interrumpí. «Arriba, en el baño». Hilario se enterró las manos en el cabello, de pronto viéndose como si realmente tuviera sus 72 años. «Teresa, puedo explicarlo». «No necesitas», respondí en voz baja. «Sé que no tienes un amante. Sé que ella te ha estado chantajeando. Sé lo de las apuestas de Gael». Me miró atónito. «¿Lo sabes?» «Eli me lo dijo», contesté. Antes de que se levantara, me incliné un poco más. «Hilario, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste lo suficiente para decirme la verdad?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez en 20 años que veía llorar a mi esposo, y susurró: «Porque no soportaba verte mirar a Gael como mirabas a tu padre». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Mi padre también había sido jugador. Había perdido nuestra casa familiar cuando yo tenía 16. Esa vergüenza y desilusión marcaron toda mi juventud,
Y Hilario sabía cuán profundo llegaban esas heridas. ¿Pensaste que lo culparía? Pensé que te rompería el corazón, y de verdad creí que podría manejarlo. Pagar sus deudas en silencio, conseguirle ayuda, hacer que todo desapareciera antes de que siquiera te enteraras. Pero Citlali lo descubrió. Él asintió miserablemente. Ella lo alentó, lo empujó aún más a las deudas de las que jamás podría salir solo, y luego le ofreció su ayuda, si yo jugaba el papel en su historia del supuesto amorío. ¿Por qué? ¿Qué gana ella con esto? Tiempo, dijo con frialdad. Tiempo para meterse en nuestra familia, para hacerse ver indispensable, y una excusa conveniente cuando el bebé nazca y no se parezca a Gael. Volví a mirar la prueba de ADN. Ella iba a culparte. Eventualmente, sí. Hacer que pareciera que yo la seduje, que la obligué a tener una aventura, pintarse como la víctima inocente. Soltó una risa amarga. Es muy lista, esta Citlali, pero no lo suficiente, repliqué, levantando el papel. Se le escapó. Hilario me miró con algo parecido a la esperanza. ¿Qué estás pensando? Me levanté, alisando mi falda, sintiéndome más fuerte que en semanas. Estoy pensando que ya es hora de una cena familiar, dije. Y esta vez, yo seré la que traiga las sorpresas. La expresión de alivio y silenciosa admiración en su rostro hizo que 43 años de matrimonio valieran cada pelea. Pasé los siguientes 3 días planeando esa cena como una general trazando un campo de batalla. Cada detalle tenía que ser perfecto, el momento, el ambiente, la verdad que finalmente liberaría a mi familia de la telaraña de mentiras de Citlali. La noche del jueves, llamé a Gael y los invité a cenar el domingo. Solo la familia, dije, asegurándome de que mi voz tuviera la cálida ternura de una abuela en espera. Quiero celebrar al bebé como se debe esta vez. Gael sonó emocionado. ¡Qué hermoso, mamá! Citlali ha tenido miedo de que estuvieras molesta por algo. Esto significará mucho para ella, si tan solo supiera. Pasé mi sábado cocinando todos los platillos favoritos de Gael. Un brisket con verduras cocido a fuego lento, pan recién horneado y la receta del pie de manzana de mi abuela. La casa se llenó del cálido y nostálgico aroma del consuelo y la tradición, recordándome esas cenas tranquilas de domingo en su infancia, cuando nuestra mayor preocupación era si ya había terminado su tarea. Hilario me miraba moverse por la cocina con una mezcla de admiración y preocupación silenciosa. Después de encontrar la prueba de ADN, nos habíamos quedado despiertos hasta tarde hablando, planeando cómo manejar lo que sabíamos. Él quería enfrentar a Citlali de frente, pero lo convencí de que algo más medido sería más contundente. Ella vive para el drama, le dije. Espera lágrimas y gritos. Vamos a darle algo con lo que no pueda jugar. Dignidad serena, acompañada de pruebas irrefutables. Para la tarde del domingo, puse la mesa con nuestra mejor vajilla, el juego de boda que había mantenido impecable todos estos años para momentos que se suponía que debían significar algo. La ironía de usar esos frágiles símbolos del matrimonio para destapar la traición más profunda del matrimonio no se me escapó. Citlali apareció con un vestido suelto que resaltaba su embarazo, con una mano apoyada protectora en su todavía diminuta pancita. Resplandecía, llena de confianza, segura de que tenía todo el poder en la habitación. «Mireya», dijo con calidez, inclinándose para besarme la mejilla con un cariño fingido. «Todo huele increíble. De verdad te luciste». «No fue ninguna molestia», respondí con suavidad. «La familia siempre vale el esfuerzo». Gael la miró orgulloso mientras le acercaba la silla con el mismo cuidado educado que había aprendido de su padre. ¿A poco no es increíble mi mamá? Podría abrir su propio lugar. Por supuesto, coincidió Citlali, aunque sus ojos afilados escudriñaban mi cara buscando alguna grieta en mi fachada alegre. No sabía si relajarse o mantenerse alerta. Pasamos los entremeses charlando. Citlali describiendo sus síntomas del embarazo, Gael platicando de su trabajo, Hilario preguntando en voz baja para cuándo estaba previsto el nacimiento del bebé. Para cualquiera más, podríamos haber sido una familia cualquiera celebrando un nuevo capítulo. Pero yo la observaba de cerca, notando cómo esquivaba ciertas preguntas, cómo su mano siempre terminaba en su vientre cuando se hablaba de detalles del embarazo. Estaba interpretando el papel de futura madre,
pero se sentía ensayado, como si estuviera recitando sus líneas. ¿Sabes?, dije ligera mientras servía el brisket. Últimamente he estado pensando mucho en la historia familiar, en la genética. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Genética?, preguntó forzando una sonrisa. Sí, dije, dejando las palabras colgar el tiempo justo. Es fascinante cómo se heredan los rasgos, el color de ojos, la textura del cabello, pequeños gestos en una sonrisa. Volteé mi sonrisa a Gael. Tienes los ojos de tu padre, le dije con calidez, pero esa barbilla terca, esa es toda mía. Gael rió. Gracias por eso, mamá. Mantuve el tono ligero, casi casual, mientras decía, me pregunto cómo se verá el bebé. ¿Heredará el cabello oscuro de Gael o tu rubio Citlali? ¿Crees que será alto como los hombres Salazar o tal vez pequeño y delicado como tú? Citlali contestó despacio. Es imposible de predecir. La genética puede sorprenderte. Oh, pero con lo avanzada que está la ciencia hoy en día, repliqué, tomando un largo sorbo de vino. Puedes saber tanto incluso antes de que nazca el bebé. Pruebas de ADN, confirmación de paternidad. Es realmente increíble. La palabra paternidad quedó flotando entre nosotras como una granada a punto de estallar. Citlali se quedó inmóvil, con la expresión cuidadosamente vacía. Hilario dejó su tenedor, dándose cuenta de que había llegado el momento que habíamos estado rodeando. ¿Pruebas de ADN?, preguntó Gael, sin darse cuenta de la tensión aguda en el aire. ¿Como esos kits de ancestros? Entre otras cosas, respondí con calma. También pueden confirmar quién es el padre de un niño con casi total certeza. Muy útil cuando, digamos, hay dudas sobre los lazos familiares. La respiración de Citlali se aceleró, aunque luchaba por mantener la compostura. ¿Qué tema tan raro para sacar en la cena? ¿Ah, sí? Incliné ligeramente la cabeza. Yo diría que es bastante relevante, de hecho. Me levanté, caminé hasta el aparador y tomé el sobre manila que había dejado allí antes. Ni siquiera me temblaron las manos cuando regresé a la mesa, aunque mi corazón latía tan fuerte que parecía imposible que nadie más lo oyera. Citlali, querida, dije, con la voz serena pero firme. Creo que dejaste algo en mi baño la semana pasada. Su rostro se puso pálido cuando coloqué los resultados de la prueba de ADN frente a ella. El papel parecía brillar bajo el candelabro. Sus palabras frías gritaban la verdad en blanco y negro. Gael lo tomó, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? No, susurró Citlali, pero ya era tarde. Vi cómo la confusión en el rostro de mi hijo se endureció en comprensión, para luego romperse en devastación mientras el silencio se hacía pesado a nuestro alrededor, lleno de ilusiones rotas. No entiendo, murmuró Gael al fin, con la voz delgada y vacía. ¿Eli Herrera? ¿Quién es Eli Herrera? Hilario respondió en voz baja. Nuestro antiguo jardinero. Los ojos de Gael se clavaron en su esposa, rogándole en silencio alguna explicación para desenredar esa pesadilla. Pero Citlali solo se quedó ahí, congelada, atrapada entre la negación y la confesión, mientras su perfecto mundito se desmoronaba a su alrededor. El bebé no es tuyo, dije suavemente. Nunca lo fue. Lo que siguió fue la hora más larga y brutal de mi vida, mientras el rostro de Gael se desplomaba bajo el peso de la verdad. No era solo por el bebé, era por todo. Las deudas de apuestas que lo habían dejado vulnerable, la manera en que Citlali lo había manipulado, tejiendo su trampa, su propia vergüenza por la adicción, usada contra él como un arma. Citlali intentó salvar las apariencias, inventando una historia desesperada sobre haber sido obligada, diciendo que Hilario se había aprovechado de ella cuando estaba vulnerable. Pero sus mentiras ya no servían, se desmoronaban bajo el peso de las pruebas. Lo planeaste, dijo Gael en voz baja, mientras las piezas encajaban en su cabeza. Sabías de mis apuestas, me empujaste más. Quería ayudarte, insistió Citlali. ¿Hundirme más en deudas? ¿Usar mi vergüenza para chantajear a mi padre y que te cubriera? Ella no pudo responder. Entonces su voz se quebró cuando dijo, ¿y Eli? ¿También lo usaste? ¿Solo fue otro peón? Citlali susurró,
No debía pasar. Estaba sola. Él fue amable. Así que arruinaste su vida también. Hilario finalmente habló, con la voz cargada de meses de culpa no dicha. Hijo, yo nunca la toqué. Te dejé creer que sí porque no soportaba verte lidiar con lo que tus apuestas te habían hecho. Pensé que te estaba protegiendo. Los ojos de Gael brillaron con dolor y algo parecido a gratitud. Papá, no tenías que hacerlo. Sí, hijo, sí tenía, eres mi hijo, pero debí confiar en tu madre, confiar en que tú eras más fuerte que tus errores. La caída fue rápida y limpia. Esa misma noche, Citlali empacó sus cosas. Sus maletas se apilaron en la puerta como un monumento a todo lo que había destruido. No tenía a dónde ir, ninguna familia dispuesta a recibirla, ningún amigo que no estuviera tocado por sus mentiras. ¿Y el bebé?, suplicó mientras Gael cargaba sus maletas al carro. No puedes abandonar a tu nieto. El bebé estará bien, dije tranquila. Ya hablé con la hermana de Eli en Guanajuato. Aceptó recibirte hasta que nazca el bebé, ayudarte a empezar de nuevo. Citlali me miró, atónita. ¿Tú organizaste eso? ¿Me mandas a Guanajuato? Te di la oportunidad de empezar de nuevo. La corregí. De criar a tu hijo sin mentiras ni manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad es tu decisión. Cuando su carro dio la vuelta y desapareció por la calle, no me sentí victoriosa. No hubo satisfacción. Solo una tristeza profunda por todo el dolor que había ocurrido, mezclada con un alivio silencioso de que las mentiras por fin habían terminado. Unos 6 meses después, llegó un sobre a mi buzón con una sola foto adentro. Era un niño con cabello oscuro y los ojos amables y familiares de Eli. En la parte de atrás, escrito con la letra de Citlali, se llama Emiliano. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gael había empezado a ir a Jugadores Anónimos, enfrentando su adicción de frente con la misma determinación que siempre había mostrado en su vida. Hilario y yo nos acercamos más de lo que habíamos estado en años. Nuestro matrimonio se fortaleció y se reconstruyó sobre la verdad que por fin nos permitimos decir. ¿Y nuestra verdadera nieta? ¿La que nació de unos padres que de verdad se amaban? Llegó al mundo 8 meses después de aquella cena terrible. Una hermosa niña con los ojos oscuros de Gael y la risa inolvidable de su nueva esposa Nayeli. Me he dado cuenta de que las mayores victorias no siempre son ruidosas o dramáticas. No se tratan de grandes enfrentamientos ni de exhibir a alguien frente a todos. A veces se trata simplemente de elegir en silencio la verdad sobre la mentira, el perdón sobre la venganza y el amor sobre el miedo a volver a salir lastimada. Aprendí a los 65 que nunca es tarde para defender a tu familia y que a veces la arma más fuerte que tienes no es la ira ni la culpa, sino la dignidad tranquila de una mujer que conoce su propio valor y no permite que nadie se lo quite. Al final, no destruí a Citlali. Simplemente le quité el poder de destruirnos a nosotros y eso fue suficiente. 6 meses después del nacimiento de Emiliano, estaba de pie a la orilla de un lago tranquilo en Valle de Bravo, la neblina de la mañana enroscándose a mi alrededor como un chal. El último año había sido una tormenta, pero ahora, aquí, el aire olía a pino y a promesa. Vendí la gran casa colonial, esa que antes se sentía como una fortaleza, pero que se había vuelto una prisión de secretos y traiciones. Gael me ayudó a empacar lo que importaba, la vajilla de boda, la colcha de mi madre, unas cuantas fotos. Todo lo demás lo dejé atrás. Hilario y yo decidimos separarnos un tiempo, no por enojo, sino porque los dos necesitábamos espacio para descubrir quiénes éramos fuera de 43 años de costumbre. Él encontró un departamentito en el pueblo, lo bastante cerca para venir de visita. Yo compré esta cabañita modesta junto al lago, solo mía. Al principio fue extraño, despertar sola, hacer café para una sola persona, caminar por habitaciones que solo guardaban el eco de mis pasos. Pero con cada amanecer, el silencio empezó a sentirse menos como soledad y más como paz. Pinté las paredes de la cocina de un amarillo suave. Planté narcisos junto al porche. Aprendí a partir leña, algo que jamás pensé que haría a los 66, y cada vez que apilaba esos troncos ordenaditos junto a la chimenea, me sentía un poco más fuerte.
Gael venía a visitarme casi todos los fines de semana, muchas veces con Nayeli y su bebita, Itzel. Verlo cargarla, con el rostro ahora más sereno, sin la vergüenza encima, me llenaba de un orgullo que hasta dolía. Por fin estaba sanando, yendo a sus reuniones de jugadores anónimos, pagando poco a poco sus deudas, trabajando en perdonarse a sí mismo. Eli también se acercó un día. Llegó una simple tarjeta a mi buzón. Espero que seas feliz y que estés en paz. Emiliano está sano y fuerte. Gracias por mostrarme que todavía hay decencia en el mundo. Sin remitente, sin número de teléfono, solo una foto de él cargando a Emiliano, ambos con una sonrisa tímida y esperanzada. La guardé en mi cajón junto a la foto de Itzel, dos niños que no pidieron el desastre que los adultos hicieron y que de algún modo se convirtieron en lo mejor de toda la historia. Una tarde fresca de otoño, Hilario llegó de sorpresa. Yo estaba sentada en el porche con un libro cuando su viejo Buick se estacionó. Bajó despacio, cargando una bolsa de mandado y una sonrisa apenada. «Te traje unas de esas manzanas que te gustan», dijo, dejando la bolsa. Su cabello se veía más blanco, sus ojos cansados pero amables. Pensé que a lo mejor querías ayuda con la leña. Ese día no hablamos mucho, solo trabajamos lado a lado, apilando troncos, tomando sidra cuando se nos enfriaban las manos. Cuando por fin se fue, se detuvo al pie de las escaleras y miró hacia atrás. «Has construido algo bueno aquí», dijo bajito. «Estoy orgulloso de ti». Y me di cuenta de que todavía podía amarlo, solo que distinto ahora, sin ilusiones. En los meses que siguieron, me volví a encontrar a mí misma. Me uní a un club de lectura en el pueblo y ahí hice amigos que no me conocían solo como la esposa de Hilario o la mamá de Gael. Empecé a ser voluntaria en la biblioteca local, ayudando a los niños con su lectura, enseñándoles a amar las historias como yo siempre las he amado. Y una noche nevada de diciembre, me paré frente a un cuarto lleno de desconocidos y leí en voz alta mi propia historia, no los chismes que alguna vez circularon por nuestro barrio, sino la verdad. Sobre aprender a defenderme, sobre sobrevivir a la traición sin volverme amargada, sobre elegir la dignidad en lugar de la venganza. Cuando terminé, aplaudieron, y por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, no como víctima, no como mártir, sino simplemente como Mireya. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haber destruido a Citlali por completo, de no haberla humillado como ella intentó humillarme. ¿Pero qué me habría dado eso? Más cenizas que barrer, más corazones rotos que cargar. Non Verella tiene que vivir con sus decisiones, y yo,